Hace casi un año, Dios empezó a inquietarme con la idea de hacer homeschool. Almost a year ago, God started to speak to me about the idea of homeschooling. Sentí la convicción de que Dios me estaba llamando a hacerlo. I felt the conviction that God was calling me to do it. Cuando regresamos del último viaje a México, pensé, ahora sí es en serio la educación en casa y no sé por dónde empezar. When we returned from the last trip to Mexico, I thought, homeschooling is serious, and I have no idea where to start. Algunas personas, cuando se enteraron de que Isa estudiaría en casa, al principio lo entendieron por el accidente que tuvo. When some people found out that Isa would be homeschooled, they thought it was because of the accident. Pero después me veían con asombro y me cuestionaban cómo le haría para enseñarle todas las materias y para que aprendiera inglés. But then they looked at me in amazement and questioned how I would teach her all of the subjects and learn English. Comencé a dudar si realmente era capaz de hacerlo. Sentí culpa porque no sabía por dónde empezar y pensé que le estaba robando a mi hija la oportunidad de estudiar inglés. I began to doubt that I was capable of doing it, and I felt guilty because I didn't know where to start. I thought I was robbing my daughter of the opportunity to learn English. Empecé a sentir tanta presión que me fue invadiendo el miedo y la duda. I began to feel so much pressure that I was overcome fear and doubt. Y si mejor regreso a Isa a la escuela porque yo no creo que pueda enseñarle todo lo que necesita. Would it be better to send Isa back to school? Because I don't think I can teach her everything that she needs. A lo mejor solo un año para que aprenda más inglés. Maybe just for one more year so she can learn some more English. Así también evito responder las preguntas de juicio que me hacen y esas miradas porque no van a entender que esto lo sentí como un llamado de Dios. That way I can avoid the questions and judgmental looks because people don't understand that I felt like this is part of God's calling. Y de pronto estaba envuelta en una cobardía paralizante. No tenía ni el ánimo ni el valor para afrontar el llamado que yo estaba convencida que Dios me había dado. And suddenly I was wrapped in a paralyzing cowardice. I didn't have the heart or the courage to face the call that I was convinced God had given me. Me di cuenta que estaba siendo una cobarde y empecé a procrastinar en mis decisiones. I realized that I was being a coward, and I began to procrastinate my decisions. Cada día sentía más culpa y desánimo. Every day I felt more guilt and discouragement. Perdí la determinación de buscar ayuda y materiales. Me sentía con tanta tristeza porque estaba renunciando a lo que Dios me había pedido que hiciera. I lost the determination to seek help and materials, and I felt so sad because I was giving up on what God had asked me to do. ¿Alguna vez te has sentido así? Have you ever felt like this? Sabes que tienes el deber de hacer algo, pero tiene más influencia lo que te rodea, que pierdes el valor y la determinación de enfrentarte y huyes del problema. Like you know what you have, that you have a duty to do, something, but the influences around you cause you to lose the courage and determination to face it, and you run away from the problem. Por ejemplo, los niños saben que deben obedecer a sus padres, pero prefieren hacer lo que a ellos les gusta. For example, children know that they must obey their parents, but they prefer to do what they like. O los adolescentes y jóvenes, cuando se trata de compartir su fe en algún tema polémico o rechazar alguna invitación tentadora. Or teenagers and young people, when it comes to sharing their faith on a controversial topic or rejecting a tempting invitation. A veces prefieren quedarse callados en lugar de dar un no por respuesta. Sometimes they might prefer to stay quiet instead of giving no for an answer. Pero ahora vamos con los esposos y las esposas. Saben que necesitan hablar de ciertos temas, pero prefieren sacarles la vuelta para evitar el conflicto. Or what about husbands and wives? They know that they need to talk about certain topics, but they prefer to avoid them, to try and avoid the conflict. Bueno, pues déjame decirte que eso se llama cobardía. Well, let me tell you, this is called cowardice. Pero me encanta que en la Biblia podemos encontrar dirección para dejar de ser cobardes. But I love that in the Bible we can find guidance to stop being cowards. Mira lo que dice 2 de Timoteo 1, del 6 al 7. Look at what 2 Timothy 1, 6 through 7 says. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For the Spirit of God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Timoteo era un joven que estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. Timothy was a young man who was pastoring the church in Ephesus. Y por una o varias razones se encontraba desanimado y huyendo del problema que tenía que enfrentar. And for one or more reasons, he was discouraged and running away from the problem he had to face. Es por eso que Pablo le escribe una carta diciéndolo que avivara el fuego del don de Dios. That is why Paul writes in the letter telling him to fan into flame the gift of God. No sabemos exactamente qué provocó que Timoteo se sintiera de esa manera, We don't know exactly what caused Timothy to feel that way, pero sí podemos imaginar algunas circunstancias que lo ocasionaron. but we might be able to imagine some of the circumstances that caused him to feel that way. Por ejemplo, él era muy joven cuando se quedó a cargo de esa iglesia y algunos miembros dudaban de su capacidad de liderazgo. For example, he was very young when he was left in charge of the church, and some members doubted his ability to lead. También se enfrentaba a que algunos miembros no tenían convicciones ni integridad. He also faced the fact that some members had no convictions or integrity. Tenían mucha influencia cultural de los griegos y los romanos, así que estaban difundiéndose falsas enseñanzas en la iglesia. They were influenced by Greek and Roman cultures, so false teachings were being spread. Además, era una ciudad muy rica y esto estaba alejando a algunas personas de la verdad del evangelio. And it was a wealthy city, and so the wealth of that city was distancing some people from the truth of the gospel. Tal vez pudo ser algo de esto o simplemente la enfermedad o cansancio que tenía Timoteo y eso lo apagó. Maybe it could have been something like this, or an illness, or simply exhaustion that turned Timothy off. Así que Pablo, su maestro, le dice que tiene que volver a poner en práctica sus dones al servicio de Dios. So his teacher Paul tells him that he has to put his gifts back into practice for Christ's service. Pablo le dice que se tiene que levantar, se tiene que animar, despabilar, Paul tells him he has to get up, be encouraged, and wake up, porque tiene al Espíritu de Dios y esta es la razón suficiente para no rendirse. because he has the Spirit of God, and this is a big enough reason not to give up. No le está diciendo a Timoteo que lo va a hacer con sus fuerzas o en su capacidad o que le eche ganas. He's not telling Timothy that he has to do it with his own strength or his own ability, or that he should just try hard, Sino porque ha recibido el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. but because he's received the Spirit of power, love, and self-control. A Pablo le gustaba escribir en algunas ocasiones haciendo comparaciones o contrastes. Paul liked to write making comparisons or contrasts sometimes. Por ejemplo, a los romanos les dice en el capítulo 8, 15 y 16, For example, he tells the Romans in chapter 8, verses 15 through 16, no habéis recibido el espíritu de esclavitud For you have not received the spirit of slavery para estar otra vez en temor, to fall back into fear, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. but you have received the spirit of adoption. ¿Te das cuenta? Espíritu de esclavitud contra espíritu de adopción. You have received the spirit of adoption instead of the spirit of slavery. En la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, In the letter to the Corinthians, in 1 Corinthians 2:12, Pablo les escribe, Paul writes, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, And we have not received the spirit of the world, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. but the spirit who is from God, so that we might know the things that God has freely given us.
Ahora le está diciendo a Timoteo en esta carta que no ha recibido espíritu de cobardía, sino de poder. Now he is telling Timothy that he has not received the spirit of timidness, cowardice, or fear, the spirit of power, Espíritu de adopción, the spirit of adoption, espíritu de Dios, the spirit of God, el consolador, the comforter, el espíritu de verdad, the spirit of truth, el que da testimonio de Cristo, the one who bears witness to el Christ, espíritu que nos permite conocer a Dios, the spirit that allows us to know God, el espíritu de poder, de amor y dominio propio. the spirit of love, of power, love, and self-control. Timoteo tenía un llamado. Timothy had a calling. Este joven siempre había estado cerca de Pablo, incluso cuando Pablo estuvo en la cárcel de Roma. This young man had always been close to Paul, even when he was in prison in Rome. Era un hombre, un joven capaz de llevar a cabo la tarea de la enseñanza y también tenía un corazón de pastor. He was a man who could carry out teaching, and he had the heart of a shepherd. Pero algo le había pasado a Timoteo que Pablo tuvo que decirle dos cosas. But something happened to Timothy that made Paul tell him these two things directly. Primero, que avivara el fuego. Es decir, que se encendiera o mantuviera encendido con toda la intensidad la llama. First, to fan the flame, that is, to rekindle or keep the flame burning at full intensity. La segunda cosa que Pablo tuvo que recordarle a Timoteo es que la cobardía no viene del Señor. The second thing that Paul had to remind Timothy is that cowardice does not come from the Lord. Tú y yo, al igual que Timoteo, hemos recibido un llamado. You and I, like Timothy, have received a call Ser discípulos de Jesús. to be a disciple of Jesus. ¿Sabes qué significa esto? Do you know what that means? Ser discípulo de Jesús significa amarlo, To be a disciple of Jesus means to love him, seguir sus enseñanzas, follow his teachings, amar a los demás, love others, esforzarnos por ser como Él to strive to be like him, y hacer que otros también sean sus discípulos. and make other disciples for Jesus as well. Y antes de que te asustes y te imagines predicando el evangelio en tu trabajo o con tus amigos, And before you get a little scared and imagine preaching the gospel at work or with your friends, quiero hablarte de un llamado que tienes en tu familia, I'd like to talk to you about a call that you have in your family. porque es ahí donde va a tener más impacto el evangelio que estás viviendo. Because that is where the gospel you live out has the greatest impact. Esposos, Husbands, Dios los ha llamado a amar a sus esposas God has called you to love your wives como Cristo amó a su iglesia. like Christ loves the church. Dios los ha llamado a liderar su casa. God has called you to lead your home. Dios los ha llamado a discipular a sus hijos. God has called you to make your children disciples. Y quiero hacer unas preguntas, pero que no te sientas ofendido. And I'd like to ask you some questions, but I don't want you to feel offended. Tal vez tú no te identificas con ellas, Maybe you identify with them, pero tal vez sí. and maybe not. ¿Has estado evadiendo tus responsabilidades como esposo? Have you been avoiding your responsibilities as a husband? ¿Estás delegando el rol de proveedor en tu hogar? Are you delegating your role as provider in the home? ¿Estás huyendo de disciplinar por miedo a que tus hijos dejen de amarte? Are you running away from disciplining your children for fear that your children will stop loving you? ¿Prefieres pasar la tarea de tomar decisiones a tu esposa porque así nunca te vas a equivocar? Do you prefer to pass the task of decision making to your wife because that way you won't make a mistake? Pero no se preocupen, aquí va algo también para las esposas. Don't worry, there's something for the wives too. Dios nos ha llamado a respetar y someternos a nuestros maridos. Wives, God has called us to respect and submit to our husbands. Y estas dos palabras hoy en día son muy escandalosas. And these two words today are kind of scandalous. Déjame preguntarte, ¿será que como esposas
tenemos miedo de ir contra la corriente cultural. Let me ask the question. As wives, are we afraid to go against the cultural norms? Vamos a quedarnos calladas sin defender el diseño divino y glorioso con el que Dios nos ha creado. Are we going to remain silent without defending the divine and glorious design with which God has created us? ¿O le estamos huyendo a las verdades bíblicas porque nos van a mostrar nuestros errores? Or are we fleeing from the biblical truths that will show us our errors? Vamos a acobardarnos y dejar de luchar por pastorear el corazón de nuestros hijos, porque pues la rebeldía va en aumento y el mundo nos está arrebatando a nuestros hijos. Are we going to cower and stop fighting to shepherd the hearts of our children because rebellion is increasing and the world is taking them away from us? Hijos, Children, Dios los ha llamado a obedecer a sus padres sin condiciones. God has called you to obey your parents unconditionally. Si tú obedeces este mandamiento, tendrás larga vida. If you obey this commandment, you will have a long life. Tus amistades podrán llamarte tonto, anticuado o aburrido. Your friends will call you stupid, old-fashioned, or boring. Y es un hecho que los placeres que el mundo te ofrece pues son más atractivos. And it's a fact that the pleasures of the world offers you are pretty attractive. Sé que el mundo llama cobardes a los que no deciden probar las tentaciones. I know that the world calls those who follow the rules or don't give in to temptation. O a los que siguen las reglas. Pero, ¿vas a enfrentarte a las burlas o te vas a quedar callado? Will you face ridicule or will you remain silent? ¿Vas a defender tu fe o vas a huir de los debates? Will you defend your faith or will you run away from those conversations? ¿Vas a coquetear con tu tentación o vas a decidir con valor correr lejos de ella? Will you flirt with your temptations or will you courageously decide to run away from them? Amada iglesia, Beloved church, todos hemos recibido dones para ponerlos al servicio del reino de los cielos. we have all received gifts to use for the kingdom of heaven. Estamos respondiendo con valor al llamado que Dios nos ha dado. Are you responding courageously to the call that God has given you? Tal vez hay un fuego que empieza a arder en ti para rendir toda tu vida a Cristo. Maybe there's a fire that has started burning in you to surrender all of your life to Christ. Pero tienes miedo a lo que Dios te pida. But you're afraid of what God asks of you. Tal vez te pida algo más, Maybe He asks something more of you. algo en lo que tienes puesto tu valor, Something that you put value in. algo que amas, Something that you love. algo que te da seguridad, Something that gives you security. algo que te da buen estatus, Something that gives you a good status. algo que te da placer. Something that gives you pleasure. O tienes miedo de aceptar tu llamado porque no te sientes capacitado. Or are you afraid to accept His call because you don't feel capable? Creo que en algún punto todos somos como Timoteo. I believe that at some point we're all like Timothy. Tenemos un llamado, We have a call, pero algo nos está quitando el ánimo de hacer la tarea con valentía. but something is taking away our fire to complete the task with courage. Recuerda que esa cobardía que sientes no viene de Dios. Remember that cowardice that you might feel, it doesn't come from God. Dios te ha capacitado con su espíritu de poder. God has empowered you with His spirit of power. Y este es un poder contrario a lo que el mundo conoce, And this is a power that's contrary to anything the world wants. porque este poder es de amor. Because this power is of love. Y el amor se traduce a servicio a los demás. And love translates as serving others. Este poder es de dominio propio. This power is self-control. Es decir, no depende de tu ánimo o de tus emociones. That means it doesn't depend on your mood or your emotions.
sino de la disciplina que te pongas para cumplir el llamado. but on the discipline that you put into fulfilling the call. En México hay una frase que expresa que una persona se rindió. In Mexico and here, there is a phrase that expresses that a person has given up. Decimos tirar la toalla. We say throwing in the towel. ¿La has escuchado? Have you heard that before? Los cristianos no podemos tirar la toalla, But Christians, we don't get to throw in the towel. porque Dios nos ha dado, nos ha capacitado con su espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Because God has given us the spirit of power, love, and self-control. No es en nuestras fuerzas, It's not in our own strength. no es en nuestra capacidad, It's not in our own capacity. no es si queremos, It's not if we want to. no es según nuestro estado de ánimo, It's not with our mood or feelings. es en el poder del Espíritu Santo que podremos cumplir nuestro llamado. It is in the power of the Holy Spirit that we will be able to fulfill our calling. Como hijos, As children, como esposas, as husbands or wives, como esposos y como hijos de Dios. and as children of God. Es en la grandeza del poder de Dios, It is in the greatness of the power of God, no es cualquier poder. not just any power. Es el poder que levantó al mismo Jesús de los muertos. It is the same power that raised Jesus from the dead. Con ese poder vamos a enfrentar con valor el llamado que Dios nos está haciendo. It's with that power that allows us to face the call that God has for us with courage. ¿Cuál es tu llamado en el rol que Dios te ha dado en tu familia? What is the call that God has for you in your role with your family? ¿Cuál es tu llamado con los dones que te ha regalado para servir a la iglesia? And what is your calling with the gifts that God has given you to serve His church? Recuerda que todos tenemos un llamado. Remember that all of us have a call. Empieza en tu familia It starts in your family y continúa en tu iglesia. and it continues in your church. Si has actuado con cobardía, If you've acted cowardly, eso no proviene de Dios. that doesn't come from God. Tal vez venga de tus miedos, Maybe it comes from your fears. tal vez sea algo espiritual, Maybe it's something spiritual. tal vez sean tus experiencias, Maybe it's from your experiences. pero la cobardía no viene de Dios. But that cowardice does not come from God. Convéncete del espíritu de poder con el que Dios te ha sellado y te ha adoptado como su hijo. Be convinced of the spirit of power with which God has sealed you and adopted you, Para que cumplas tu llamado con amor, so that you can fulfill your calling with love, sirviendo a los demás aunque no lo merezcan. serving others even if they don't deserve it, Para que cumplas tu llamado con dominio propio, so that you can fulfill your calling over your self-control con disciplina with discipline, y no por cómo te sientas. and not about how you feel. No se trata de si tienes ganas de venir a la iglesia o de orar o leer la Biblia. It doesn't matter if you feel like going to church or praying or reading your Bible. No se trata de si tu esposo se merece ser respetado. It doesn't matter if your husband deserves your respect. No se trata de si lo que te dijeron tus papás te gusta o no. It doesn't matter if what your parents said you liked or not. Tienes que ser disciplinado You have to be disciplined y hacerlo aunque no quieras, and do it even when you don't. porque es un llamado que Dios te ha dado. Because it's a call God has given you. Hace unas semanas, cuando el pastor nos hizo un llamado para pedirle gracia al Espíritu Santo en el área que más lo necesitábamos, A few weeks ago, Pastor Johnny called us to ask the Holy Spirit for grace in an area where we needed it the most. yo empecé a suplicarle al Espíritu Santo que necesitaba sabiduría y valor. I began to plead with the Holy Spirit that I needed wisdom and courage Para enfrentarme a todos los retos
y todos los desafíos que implica hacer homeschool. To face all the challenges that homeschooling. Le dije con lágrimas que yo sabía que Él me había llamado para hacerlo, pero me encontraba llena de miedo. I told him with tears that I knew he had called me to do it, but I was full of fear. Días después, en mi cabeza empezó a rondar este versículo. And days later, this verse started to come to my mind. Porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, God has not given you a spirit of fear, sino de poder, de amor y de dominio propio. but of power, of love, and of self-control. Puedo responder a su llamado no porque esté capacitada para hacerlo, I can respond to his call, not because I am capable of doing it, sino porque Él me capacita para responder al llamado but because he enables me through his spirit. por medio de su espíritu. Divinamente, Dios empezó a mostrarme su poder. Divinely, God began to show me his power. El sábado pasado puse a leer a Isa en inglés. Last Saturday, I started having him read in English. Y esto es algo en lo que yo había sido cobarde porque pensaba que ella no lo iba a poder hacer, pues yo solo le he estado enseñando en español. And that's something that I've been fearful about because I thought she wouldn't know how to do it since I've only been teaching her in Spanish. Pero para gloria de Dios, pudo leer en inglés. But by the glory of God, she was able to read in English. Dice que solo se equivocó en 3 palabras. And in her own words, she said, Y me dijo, creo que leí mejor en inglés que en español, mami. I think I read better in English than in Spanish, Mommy. Cuando tú entraste, te regalaron una carta, una tarjeta. Quiero que la tengas en tu mano. When you came in the door, they should have handed you. You could grab Si alguien no tiene esa tarjeta, puede levantar su mano para que reciba una. and if you don't have them, please raise your hand and we will get you one. Ujú. Tal vez nos acabaron algunas tarjetas en español, pero hay en inglés. Sí podemos con el inglés, ¿verdad? Sí lo entendemos. Y me gustaría que busques una pluma. También si no tienes pluma, en la parte de atrás o pueden acercarte una pluma porque quiero que hagas este ejercicio con nosotros. And then I'd also like you to take a pen out. If you don't have a pen, raise your hand and we will work on getting you a pen, but we'd love for you to do this activity with us. Okay, creo que ya todos tenemos tarjetas y faltan plumas. ¿Alguien necesita una pluma? Puede levantar su mano para recibir una. Can you raise your hand if you need a pen or a pencil? Tal vez ya estás leyendo la carta y te estás dando cuenta de qué se trata. And maybe you're reading the card and you're getting an idea of what this is about. Así como Timoteo recibió una carta de Pablo, And just like Timothy received a letter from Paul, tú también vas a recibir hoy una carta. you're also going to receive a letter. Imagina también que el apóstol Pablo le escribió para ti y vas a ponerlo con tus palabras. Imagine that the Apostle Paul wrote you this letter and you can put your own words. ¿Estás listo? Are we ready? Querida Bere, Dear Krishna, escribe tu nombre. please put your name in. Es importante que avives el fuego de Dios que está en ti. It is important that you fan the fire of God that is in you. Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía. For God has not given you a spirit of fear. Dios te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. For God has given you a spirit of power, of love, and of self-control. Dios te ha dado un llamado que cumplir como God has given you a calling to fulfill as, en mi caso, madre, esposa e hija de Dios. and in my case, mother, and wife, and daughter of God.
Pero escribe ahí el llamado específicamente que sientes que Dios te está dando. But please write the call that you believe that God has specifically given you. Puede ser como hombre de negocios, It could be as a businessman, como estudiante, as a student, o el llamado que sientes que Dios te está dando. or a specific call that you believe that God has given you. Él te capacita para que puedas cumplir el propósito del diseño que te ha dado. He equips you so that you can fulfill the purpose He has given you. Dios quiere usarte y usar los dones que Él ha puesto en ti para bendecir a otros. God wants to use you and the gifts that He has placed in you to bless others. Y recuerda esto, And remember this. Dios es capaz de cambiar tu cobardía en poder para que cumplas tu llamado. God is able to change your cowardice into power so that you can fulfill your calling.